Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno es poder reunirnos un domingo más para alabar, exaltar el nombre de nuestro Dios. Queremos invitarle a que abramos nuestras Biblias y busquemos en el libro de Salmo, capítulo 108. Salmo, capítulo 108, y cuando lo tengan, pongámonos en pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Amén. Salmo capítulo 108. Amén. Dice así la palabra del Señor. Mi corazón está firme, oh Dios, cantaré alabanzas aún con mi alma. Despierten, arpa y lira, a la aurora despertaré. Te daré gracias entre los pueblos, Señor. Te cantaré alabanzas entre las naciones, porque grande, por encima de los cielos es tu misericordia, y hasta el firmamento tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Oh Señor, nuestro corazón está firme, Señor. Esta mañana venimos a derramar nuestros corazones, Señor, delante de ti. Venimos, Señor, a despertar el arpa, la lira, Señor, unirnos a tu creación para alabarte, glorificarte a ti, Señor, cantar salmos, cantar alabanzas a tu nombre, porque tú eres digno. Porque por encima de los cielos, Señor, es tu misericordia, y hasta el firmamento, Señor, es tu verdad. Que tu nombre pueda ser alabado, enaltecido, Señor, en todo lugar y en todo tiempo, porque en todo tiempo y en todo lugar tú eres Dios, Señor. Esta mañana, Señor, nos venimos delante de ti humillados, reconociendo, Señor, tu poder, reconociendo tu soberanía, reconociendo que tú eres Dios. Y venimos delante de ti, Señor, a darte toda la gloria y toda la honra, porque solo tú te la mereces, Señor. Esta mañana trae gloria a tu nombre, Señor, al cantarte. Esta mañana, Señor, trae gloria a tu nombre, Señor, al predicar tu palabra. En esta mañana, Señor, trae gloria a tu nombre mientras tú nos quebrantas, Señor, conforme a tu soberanía, imagen de nuestro Señor Jesucristo. Alzamos nuestras voces con gozo, Señor, por la obra que tú haces en medio nuestro, Señor. Porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Tú eres nuestro Dios y solamente a ti te alabamos, solamente a ti te adoramos. Y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Amén. Hermanos, así puesto de pie, con gozo, cantemos a nuestro Dios. Desde el fondo del mar, Del más alto lugar
Él es la roca eterna. Y algún día toda lengua lo va a confesar, algún día toda rodilla se va a postrar delante de Él. Y qué bueno, mis hermanos, que en su misericordia nosotros desde aquí podemos hacerlo, postrarnos delante de Él y adorarle. Él es nuestro Dios y solamente a Él le adoramos. Y nuestro Dios es un Dios grande y en la Biblia podemos encontrar diversos atributos de Él. Y uno de ellos, y hemos escuchado que Cristo es el Cordero inmolado. Y dice el libro de Isaías, hablando de su sacrificio, que fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engañado en su boca. Y todo esto, mis hermanos, fue para llevar nuestros pecados y para poder acercarnos al Padre. Ese es nuestro Dios. Él fue el Cordero inmolado por nosotros. Pero no solamente Él es el Cordero, sino también dice la Biblia que Él es el León de Judá. Dice la Biblia que Él es Dios fuerte, y dice en el libro de Crónicas que Él pelea nuestras batallas, que Él nunca nos deja solo, que es un Dios de juicio, que nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces queremos cantar al Señor, alabar a través de esta canción nueva, y esta canción nos invita a recordar, a meditar en esas verdades de que nuestro Dios es el Cordero inmolado que murió por nosotros, pero también es el León de Judá que pelea nuestras batallas y está con nosotros. Así que mientras nos aprendemos esta canción y mientras alabamos a nuestro Dios a través de ella, meditemos en esa verdad de que nuestro Dios es el Cordero, pero también es el León de Judá. ¿Ven?
Bendiga, mis hermanos. Qué grande y maravilloso es nuestro Dios. Pueden sentarse. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a todos aquellos que tenían un tiempo sin estar junto a nosotros. También a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Tenemos algunas informaciones importantes que compartir con ustedes. Primero, exhortarle, animarle a cada hermano que todavía no está reuniéndose en las diferentes células que tenemos durante la semana, que se una. Es un tiempo donde estamos orando, donde compartimos el mensaje, la palabra, donde podemos estar en comunión con nuestros hermanos. Es un tiempo muy bonito y espero que cada uno de nosotros pueda unirse a la célula más cercana que tenga. A la vez, decirles que el 7 de marzo, domingo 7 de marzo, tendremos Santa Cena. Ese día se harán 2 servicios, algo similar a lo que se hizo durante el tiempo de Navidad. El primer servicio será para las personas más mayores que tengan alguna dificultad de salud, que vengan con sus familiares, y empezaremos a las 9 de la mañana. Ese día, domingo 7 de marzo, a las 9 de la mañana, y luego el siguiente culto, ya para los más jóvenes, aquellas personas que regularmente vienen al culto. Eso es el domingo 7 de marzo. Entonces, mis hermanos, a la vez quiero recordarles las células cada semana. Algunos tienen las células los miércoles, jueves o viernes. Que sigan regularmente uniéndose a su célula. Vamos a estar leyendo en el libro de Filipenses, capítulo 1, versos del 3 al 6. Filipenses, capítulo 1, verso del 3 al 6. La palabra del Señor dice lo siguiente: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por ese servicio. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Padre, te damos gracias por la salvación que tú nos has dado, Padre. Ayúdanos a agradecer, a ser agradecidos, Padre, en cada momento. No importa la crisis, no importa las adversidades que vengan, que podamos confiar en ti en cada momento, en cada circunstancia, Padre. Te damos gracias por nuestros familiares, gracias por ese maravilloso servicio que estamos teniendo. Que haya una actitud en nuestro corazón y de adorar, y que podamos durante la semana, Padre, reunirnos con nuestros hermanos en las células. Te damos gracias por cada uno de los hermanos que están viéndonos a través del canal de YouTube y de la página de la iglesia, Padre. Gracias por cada cosa, en tu nombre, Jesús. Amén. Sigamos adorando a nuestro Dios. Del bravo mar me rescató, a salvo estoy, pues mi roca es Él, mi salvación es el Señor. No temeré al oscurecer, yo con su fuerza escalaré, el sol veré al amanecer, mi salvación es del Señor. ¿Quién es como el Señor mi Dios? Salvador, amoroso.
salvación es del Señor. En Él mi esperanza está, pues sus promesas cumplirá. El cielo gris pronto pasará, mi salvación es del Señor. En tiempos de necesidad, perdido en mi debilidad, su gracia fiel me restaurará, mi salvación es del Señor. ¿Quién es como el Señor, mi Dios? Salvador, amoroso y fiel, mi mal pagó en la cruz cesó, mi salvación es del Señor. Y al llegar en mi día final, la tumba no me encerrará. Con Él iré a mi dulce hogar, mi salvación es del Señor. ¿Quién es como el Señor, mi Dios? Salvador, amoroso y fiel, mi mal pagó en la cruz venció, mi salvación es del Señor. Gloria sea a Dios, el Padre, y al Hijo Salvador. Gloria sea a Dios, Espíritu, mi salvación es del Señor. Gloria sea a Dios, el Padre, y al Hijo Salvador. Gloria sea a Dios, Espíritu, mi salvación es del Señor. Mi salvación es del Señor. Mi salvación es del Señor. Amén, Señor. Qué bueno, Señor, que nuestra salvación, Señor, es tuya. Nuestra salvación depende únicamente, Señor, de ti. Si dependiera de nosotros, Señor, ciertamente seríamos muertos, Señor. No habría manera, pero nuestra salvación, Señor, está en ti, oh Cristo, en tu mano, Señor. Y nada, Señor, nadie puede apartarnos, Señor, de ti. Gloria sea a ti, oh Padre, a ti, oh Hijo, a ti, Espíritu, por la obra de Cristo en nosotros. Gracias, Señor, porque al estar muertos en delitos y pecados, tú nos alcanzaste, Señor. Cuando vamos en contra de ti, yendo en total dirección opuesta, tú, Señor, con tu mano amorosa, Señor, nos tomaste, Señor, nos redimiste, nos compraste con tu sangre, Señor. Y ahora podemos cantar confiadamente de que nuestra salvación está en nuestro Señor Jesucristo. Y ya nada puede apartarnos, nada puede hacernos
aunque temamos, podemos estar confiados y firmes, porque tú eres la roca fuerte, la roca eterna, oh Señor. Te alabamos, oh Cristo, te adoramos, Señor. Tú eres nuestra salvación. Y nos venimos delante de ti, nos postramos, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres nuestra salvación, y reconociendo, Señor, que nada más nos puede satisfacer, nada más nos puede llenar, sino solamente tú, Señor. Hemos adorado tu nombre, Señor. Hemos traído gloria a tu nombre a través de las alabanzas, y oramos de que tú continúes trayendo gloria a tu nombre, Señor, a través de tu palabra. Oh Señor, habla, Señor, a tu pueblo. Háblanos, Señor. Tú eres nuestro Dios. Nosotros somos tus hijos, Señor. Y venimos, Señor, delante de ti, pidiéndote que tú nos hables. Quebrántanos, Señor. Sacia, Señor. Llénanos de ti. Llénanos de Cristo, Señor, en esta mañana. Y es en su poderoso nombre que oramos. Amén. Amén. Una realidad importante de nuestra vida y que nosotros no podemos negar es que nosotros nos pasamos la vida planificando, haciendo planes. Nos da seguridad sentir que todas nuestras cosas están ordenadas, que hemos pensado en todo de antemano y que podemos tener el control de las cosas. Lo malo en todo eso es que no siempre nosotros logramos el objetivo que estamos buscando en nuestra planificación. Y sobre la base de eso, quiero comenzar hoy haciéndole una pregunta. ¿Por qué fracasan sus planes? ¿Usted ha pensado en algún momento por qué fracasan sus planes? ¿Siente que tiene buenas propuestas? ¿Está preparado? ¿Considera que ha sido diligente haciendo todas las cosas que le son necesarias para llevar a cabo su plan? Pero siempre los planes terminan fracasando. No llegan al objetivo que usted está buscando, nunca se completan. Y eso es frustrante. A veces pasamos tiempo trabajando por algo y llega el tiempo, se cumple y no conseguimos lo que estamos buscando. O estamos enfocados en algo, trabajando por conseguir eso, pero al final no logramos exactamente, no tenemos el resultado exacto por lo cual hemos trabajado. Para hablar de eso, quisiera invitarlos una vez más al libro de Éxodo. En este día vamos al capítulo 2. Éxodo capítulo 2, vamos a buscar los versos del 11 al 15. Éxodo 2, busquemos los versos y leamos del 11 al 15. Dice la palabra del Señor: en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos, vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? Le respondió el culpable. ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se ha divulgado lo sucedido. Al enterarse Faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos que tú tienes un plan y que tu plan siempre es mejor. Habla a nuestros corazones esta mañana. Quita de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente, cualquier situación que impida que tu palabra sea predicada y recibida como debe ser. Bendícenos con ella, por tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Este capítulo 2 del libro de Éxodo les revela una nueva esperanza al pueblo de Dios. Y les revela una nueva esperanza porque nos presenta el nacimiento
de quien será usado por Dios para traer libertad al pueblo. Un niño que viene a nacer en una condición de extremo peligro y presión, pero sobre quien descansará el resto de la historia que vemos aquí en este maravilloso libro. El nacimiento de Moisés, que vemos cuando comienza este capítulo 2 del libro de Éxodo, representa el inicio del cumplimiento de la segunda parte de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. La primera parte tuvo a José como centro, que fue cuando enviado a Egipto, trae a su familia a vivir aquí, y aquí en Egipto ellos se convierten de 12 tribus a un gran pueblo. Pero faltaba algo más. La promesa no solamente era que iban a ser grandes, sino que iban a tener una tierra. Y la entrega, la conquista de esa tierra comienza con la salida del pueblo de Dios de Egipto, que es lo que vemos entonces en la mano de Moisés siendo usado por Dios. 3 meses después de su nacimiento, nos cuentan los versos del 1 al 4 de este capítulo 2 de Éxodo, Moisés es adoptado por la hija de Faraón, pero en la providencia de Dios es criado por su madre, lo que provocó que recibiera una educación doble, la educación de los hebreos y la educación de los egipcios. Pero algo importante sucede cuando Moisés ya es un hombre. Según nos cuenta el capítulo 7 del libro de los Hechos, cuando Moisés tenía 40 años, sucedió lo que comenzó a dar o comenzó a reflejar una nueva parte dentro de todo el plan de Dios. Dice el versículo 11 que leímos de este capítulo 2, que crecido ya Moisés salió a donde sus hermanos. ¿Qué nos quiere decir con esto? Salió a donde sus hermanos. Lo primero que tenemos que ver para entender de qué nos está hablando, qué significa que Moisés había crecido. Esta palabra crecido apunta a que había alcanzado madurez en la vida. No era que había crecido de tamaño, sino que ya era un hombre maduro. Indica que se había hecho grande en varios sentidos, no solamente en cuerpo, sino en mente y pensamiento, en condición, en honor. Se había hecho grande porque podía ver las cosas desde otra perspectiva, ya como un hombre maduro. Esto también aplica a que se había hecho poderoso y de gran valor en el lugar donde estaba. Siendo ya entonces un hombre grande y viendo la situación desde otra óptica, dice el texto que salió a sus hermanos. Y esto quiere decir entonces que fue a visitar a los hebreos. Como algunos comentaristas dicen, fue a visitarlos con la intención de hacer una inspección de qué estaba pasando con ellos en los distintos lugares donde estaban distribuidos. Fue a identificarse con ellos. Fue a verlos no simplemente como un supervisor, sino como una persona que se duele de la condición que ellos tenían. Y este acto de salir a sus hermanos nos debe llevar a pensar y a considerar algunas cosas importantes en la vida de Moisés. Primero, tiene que llevarnos a considerar su educación. ¿Por qué su educación? Recuerden que fue adoptado por la hija de Faraón, pero fue criado por su madre. Y es probable que dándole la educación de los hebreos en sus primeros años, ella le había infundido los valores de ellos como pueblo. Le había enseñado a Moisés que él pertenecía a ese pueblo. Tú estás con los egipcios, pero tú perteneces aquí. Le había enseñado que Dios le había dado promesas de que algún día los iba a liberar, que ya ellos no iban a ser esclavos y que iban a tener una tierra propia. Le había puesto esa semilla en él y Dios ya estaba haciendo que eso brotara. Pero también él había sido educado como un egipcio, por lo cual Moisés se consideraba con la suficiente autoridad, con la suficiente preparación y poder para salir y ejecutar cualquier tarea
que tuviera por delante. Él ya entendía que como egipcio tenía el derecho y la autoridad de tomar cualquier decisión sobre ellos. Pero tenemos que pensar también en su identidad. Él sabía, sobre todas las cosas, que su lugar estaba allí. Él sabía que él pertenecía a ese pueblo. Él sabía que él no era un egipcio, sino un hebreo, y por tanto no podía evitar identificarse con la situación difícil que ellos estaban enfrentando. Tenemos que ver también que la identidad de Moisés no estaba en la vida esplendorosa que tenía en el palacio, sino que estaba en la promesa que Dios le había dado a su pueblo. Y esa es una gran enseñanza para nosotros. Nuestra verdadera identidad, mis hermanos, no está en las cosas que nosotros logramos en este mundo. Su identidad no es que usted sea el doctor. Su identidad no es que usted sea el ingeniero, no es que usted sea un arquitecto, no es que usted sea un maestro. Su verdadera identidad es que usted es un hijo de Dios. Eso es lo más importante que nosotros tenemos. Todas las cosas de este mundo van a pasar, pero su identidad como hijo de Dios va a permanecer para siempre. Es la que nadie en este mundo le va a quitar. Porque usted es ingeniero o doctor y si comete algún error o tiene algún problema legal, le pueden retirar su licencia, pero nunca nadie le va a retirar la licencia de ser hijo de Dios. La semana pasada leí una noticia de que una psicóloga en un país de Europa le fue revocada su licencia porque tenía en su cuenta de Instagram unas fotografías muy sensuales que no inspiraban confianza a la profesión y al cargo que ella ostentaba. Le retiraron su licencia, ya no puede ser psicóloga en su país, pero a usted nunca le van a retirar la licencia de ser hijo de Dios, por lo cual esa es nuestra identidad más importante. Debemos pensar también, mis hermanos, que algo importante en la acción de salir a sus hermanos es el cambio de vida que se provocaba en Moisés. Esto no solamente implicaba el acto físico de salir, sino de cambiar la condición de su vida. Ir a sus hermanos implicaba que Moisés dejaba Egipto para irse a Israel. Dejaba su nacionalidad para convertirse en un extranjero. Renunciaba a la vida del palacio para comprar la vida del desierto. Él estaba dejando a Faraón para escoger a Dios. Es como dice Hebreos capítulo 11, cuando nos habla de Moisés, en el versículo 24 dice, por la fe, Moisés cuando era grande, como dice nuestro texto en Éxodo capítulo 2, cuando ya había crecido, rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Salir a sus hermanos implicaba un cambio radical en su vida, una acción que le costó todo, humanamente hablando. Cambió su vida de manera drástica, de la riqueza a la pobreza, pero también comenzaba a cambiar del plan de los hombres al plan de Dios. Moisés se sintió indignado a ver cómo era golpeado el hebreo. El versículo 11 nos refleja que estaba siendo golpeado con violencia. Eso significa la palabra golpear que aparece allí. Y ese era el plan de Faraón que aparece revelado en el capítulo 1. Y el Egipto lo estaba ejecutando. Moisés se sintió indignado y actuó en contra de eso. Vino y puso a correr un plan. Un buen plan, tenemos que saber que era un buen plan, porque iba a salvar la vida del hebreo, que probablemente iba a ser golpeado hasta morir. Era un buen plan, porque no solamente iba a salvar al hebreo, sino que iba a redundar en la salvación del pueblo completo. Pero lo que yo quiero que veamos en el día de hoy es que aparte de ser un buen plan, era un plan que tenía un mal fundamento. Eso no podemos pasarlo por alto. José tenía un buen plan, pero con un mal fundamento. ¿Y por qué decimos eso?
porque cuando analizamos el plan de Moisés, lo primero que podemos ver era que Moisés estaba apoyado en su propia prudencia. Dice el versículo 11, crecido Moisés, salió a visitar a sus hermanos, los vio en sus duras tareas, observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos, miró a todas partes, viendo que no había nadie, lo mató y lo escondió en la arena. ¿Qué significa eso de que estaba apoyado en su propia prudencia? Cuando decimos esto, estamos haciendo referencia a que Moisés se consideraba como el centro de su plan. No había nadie más importante allí que no fuera él mismo. Estaba actuando sobre la base de su propio criterio, de su propia justicia, de su propia sabiduría. Simplemente estaba siendo autosuficiente y no consideró a nadie más dentro de ese plan, incluso a Dios. Actuó por lo que simplemente le llegó a su pensamiento, y la palabra de Dios nos habla en contra de eso. Nos habla en contra de actuar de esa manera porque rompemos el corazón de la sabiduría cuando hacemos eso, que es el temor y la confianza en el Señor. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice, confía en el Señor y de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, que es la palabra que se traduce cuando la Reina Valera, que es la versión que más manejamos, dice, confía en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propio entendimiento. Y cuando vemos el proceder de Moisés, nos damos cuenta que lo que dice ese texto que no hagamos fue lo que Moisés hizo. Se apoyó en su propio criterio. Vamos a ver un poquito su proceder. Entre los versos 11 y 12, 3 veces aparece la palabra vio. Dice, vio los duros trabajos, vio a un egipcio golpeando a un hebreo, vio que no había nadie. Y cuando habla de eso, nos habla simplemente del acto de mirar, del acto físico de mirar. Pero debemos ver el contraste que nos hace el verso 12, cuando dice, y miró alrededor. Me llama la atención, ¿por qué no dice también que vio alrededor, como en las otras ocasiones? Porque la palabra mirar tiene una implicación más fuerte que la palabra ver. Yo lo veo todo, pero yo miro lo que quiero detallar. Lo hago con detenimiento, concentro mi mirada allí para poder observar los detalles. Y aquí lo que está diciendo es que Moisés miró, se aseguró mirando a todas partes, se volteó, escudriñó todo para darse cuenta que no había nadie. Como decimos nosotros, que no había moros en la costa. Y cuando vio que no había nadie, entonces entendió en su propio juicio que él tenía licencia para actuar. Al entender eso, actuó sin pensarlo. No pensó en las consecuencias que su accionar iba a tener para él, para los mismos hebreos y también para los egipcios. Los hebreos se enemistaron con él. No causó una buena impresión eso que Moisés hizo y lo vamos a ver más adelante. Los egipcios comenzaron a perseguirlo y él tuvo que salir huyendo y convertirse en un prófugo de la justicia. Su accionar lo llevó a un solo lugar aparente, al fracaso. En su educación y poder, él creía que tenía el juicio correcto para resolver. En su orgullo creía que él era superior al egipcio y por eso podía matarlo, y era superior al hebreo y por eso podía salvarlo. Se apoyó en él mismo y fracasó. Tenemos que saber, mis hermanos, que el éxito del plan de Dios en nuestra vida no depende de nuestros esfuerzos ni de nuestros propios méritos, depende de la voluntad de Dios. Se realiza en el tiempo de Dios y cuando Dios quiere. Podemos tener muchas cualidades en este mundo. Podemos tener cosas buenas, muchos premios humanos, los cuales pueden llevarnos a pensar que estamos listos para enfrentar cualquier tarea. Pero eso no lo determinamos nosotros, eso lo determina Dios. Tenemos que saber que la palabra de Dios dice, no es con espada ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios que vamos a actuar. El éxito no está en lo que yo creo, está en lo que Dios ha determinado. Pero Moisés no solamente se apoyó en su propia prudencia, sino que tenía un plan apoyado en la violencia.
Versículo 12 dice que cuando él miró a todas partes y vio que no había nadie, ¿qué hizo? Mató al egipcio. Lo mismo que dice el versículo 11, que estaba haciendo el egipcio con el hebreo, golpeándolo con violencia, es lo que hizo Moisés aquí. Actuó violentamente y mató al egipcio. Habiendo sido educado por los egipcios, él estaba acostumbrado a ver los métodos que ellos usaban y actuó como ellos de manera violenta. La crueldad del plan de Faraón que vimos en el capítulo 1, que vimos al egipcio aquí usando con el hebreo, esa misma crueldad fue la que Moisés usó para poner a correr su plan. Y lo enterró en la arena, lo escondió de forma tal que pasara desapercibido lo que él había hecho. Moisés tenía una buena intención, pero no se dio cuenta que simplemente estaba actuando bajo el plan del faraón. Él estaba haciendo lo mismo que Faraón estaba haciendo con el pueblo. Muchas veces nosotros tenemos buenas intenciones, queremos hacer el bien, tenemos un buen plan, pero usamos los medios incorrectos para lograrlo y por eso fracasamos. Podemos pasar la vida planificando. Si no tenemos los medios correctos y los métodos indicados, vamos a fracasar. No importa los buenos que sean, ni las buenas que sean nuestras intenciones, si no tenemos los métodos, os vamos a quedar descalificados. Y me viene a la mente, pensando en esto, la vida de un hombre llamado Sam Childers. Sam Childers es un norteamericano que conoció al Señor en la década de los 90. Había sido desde muy temprano en su juventud un pandillero, había estado envuelto en el mundo del alcohol, era un narcotraficante reconocido, pero por la invitación de su esposa a una iglesia conoció al Señor. Y ese mismo día que conoció al Señor, entendió que le habían dado una profecía de que Dios lo iba a usar en el continente africano. Y comenzó a trabajar en el este de África, específicamente en el país de Sudán. Se fue allí y fundó un orfanato que se llama Los Ángeles del Este de África. Tenía allí, me imagino que todavía está vigente porque no es un hombre viejo, unos 300 niños bajo su cuidado. El problema con él es que al llegar a Sudán se encontró con la fuerte opresión que hacía el ejército sudanés llamado Ejército de la Liberación del Señor y los grandes abusos que cometían con el pueblo, incluyendo los niños, cómo los mataban, cómo los mutilaban, cómo los usaban para propósitos que no eran correctos. Y Childers formó prácticamente un grupo paramilitar, se armaron y comenzaron una guerra contra el ejército de Sudán. Y peleando con ellos, tiro a tiro, salvaba a los niños. Ha sido conocido como el predicador de la ametralladora, así le llaman a Sam Childers. Muy buenas intenciones, ha logrado muchas cosas, pero empleando un método que no necesariamente es el método certificado por Dios. A veces nosotros tenemos buenos planes y buenas intenciones, pero no logramos el objetivo porque para llevarlo a cabo no solamente nos apoyamos en nuestra propia prudencia, sino que nos valemos de los métodos del mundo para lograrlo. Y tenemos que entender que la palabra de Dios dice que nuestra guerra no es contra sangre y carne. No vamos a pelear con las armas del mundo porque sería pelear con las mismas armas de Satanás. Nosotros nos valemos del poder de Dios y su voluntad para lograr los planes de Dios, no los planes nuestros. Nosotros queremos lograr una buena vida social y económica. El problema es que aún siendo creyentes fracasamos porque nos empleamos en hacer lo mismo que hace el mundo y quedamos descalificados en la carrera. Queremos que la iglesia crezca, pero en vez de usar los métodos espirituales legítimos de Dios, muchas veces comenzamos a implementar publicidad y métodos del mundo que no nos llevan a ningún lugar. Le pedimos al Señor que nos ayude a criar a nuestros hijos y a desarrollar una familia que le honre, una familia que sea de bien.
en la sociedad en la que nos encontramos, pero dejamos a un lado el Evangelio y nos empleamos en que nuestros hijos aprendan cada día más cosas y más cosas del mundo. Todo esto es importante. No me malinterprete, no quiero decir que todas las cosas que están en el mundo son malas. Lo malo es cuando dejamos a un lado el plan de Dios y su voluntad y nos sumergimos en usar simplemente las cosas del mundo que no nos van a llevar a ningún lugar. Los métodos de Dios son los métodos de Dios. Y tenemos que aprender que el plan de Dios se desarrolla basado en sus métodos, no en los métodos de los hombres. La violencia no nos va a llevar a ningún lugar. Las tácticas del mundo no nos van a dar la victoria nuestra la tenemos en Dios. En el mundo muchas veces los medios justifican el fin. No importa lo que tú hagas, lo lograste. Pero en la realidad y delante de Dios, el único medio que justifica el fin es la cruz de Cristo. Ese fue el medio que Dios usó para darte una nueva vida. Ese fue el medio que Dios usó para darte la victoria. Ese fue el método que Dios te dio para dar la identidad que nadie te va a quitar, que es ser su hijo. Ese es el medio que Dios usó para que usted y yo pasáramos la vida en la eternidad junto con Él. Tenemos que emplearnos en Dios. Hablando de Moisés, me gusta lo que dice un comentarista cuando dice: este acto de Moisés parece y ha sido juzgado por algunos como temerario e injustificado. Simplemente un asesinato. Pero no debemos juzgar sus actos en tal país y en tal edad por las normas y las ideas de lo recto que prevalecen en nuestro país cristiano. Debemos considerar que en la Biblia no se habla de este acto de Moisés como un crimen, ni mucho menos se presenta como algo que provocó remordimiento al perpetrador, es decir, a Moisés, sino que según las tribus nómadas que imperaban en esta época, Moisés estaba obligado a vengarse de la sangre de su hermano. Lo que dificultó el proceso fue que al hacerlo con un oficial del gobierno egipcio, esto lo hacía responsable delante de la ley. Mis hermanos, en la época de Moisés, el acto de Moisés estaba prácticamente justificado. Habría sido una falta de honor si Moisés no hubiese vengado la sangre de su hermano. Delante de Dios, el problema que esto tenía era que esto eran las leyes y los métodos del mundo, no el método de Dios. No importaba que estuviera justificado, ese no es el método que Dios ha diseñado para nosotros. No porque algo en el mundo sea válido, necesariamente sea válido dentro del plan de Dios. No lo podemos ver de esa manera. Si quieres avanzar dentro del plan de Dios, confía en Dios. Es posible que por momentos nos intimidemos y veamos el plan del mundo muy grande, pero recuerda que el más grande sobre todos es Dios y Él tiene el control absoluto de todas las cosas en este mundo y en nuestra vida. Recuerda también que los caminos de Dios no son nuestro camino. Dice su palabra que su pensamiento no es como nuestro pensamiento. Dios tiene métodos que probablemente no entendemos, que probablemente no podemos imaginar, pero en su momento Él nos lo hará saber y nos guiará a lo que cada uno de nosotros debe tener para llegar al plan de Dios. La violencia nunca va a encajar en el plan de Dios. Y quiero que sepa, mi hermano, que la violencia no solamente es matar a otra persona, porque yo no me atrevo a hacerlo, probablemente usted tampoco. Es más, yo sé que aquí hay algunos que le dirán, te toca matar el pollo para la comida y no lo va a matar. No nos atrevemos a hacer eso. Pero somos violentos cuando hablamos, cuando no controlamos la lengua y golpeamos al otro hermano. Somos violentos cuando despreciamos a nuestro prójimo. Somos violentos cuando usted va manejando y se le atraviesa otro conductor y su mente se arma y lo fusila. Somos violentos. Nos hará siempre del plan de Dios y nos pondrá en el centro del plan de los hombres.
Moisés tenía un buen plan, un plan libertador, pero era un plan con un mal fundamento. Él estaba apoyado en su propia prudencia, tenía un plan basado en la violencia, pero también estaba apoyado en usurpar un lugar que aún no le había sido otorgado. Es cierto que Dios iba a usar a Moisés, pero todavía Dios no le había dado la encomienda. Moisés estaba actuando por lo que él quería, no por lo que Dios le había dado. A él le faltaba ser procesado por Dios, ser moldeado según la disposición y el carácter del Señor para desarrollar su plan. Cuando en una segunda ocasión Moisés se acercó a resolver otro problema, en esta ocasión entre dos hebreos, miren lo que le dijeron: te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros. ¿Quién eres tú, Moisés? Dijo, tú no tienes que venir a hablarme a mí. ¿O qué piensas hacer? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Moisés no tenía la autorización todavía, ni la autoridad de Dios para desarrollar su plan. Lo que él quería lograr no se logró. En vez de que los hebreos lo vieran como un amigo, lo comenzaron a ver como un enemigo. Moisés quería ser un libertador y los hebreos lo vieron como otro opresor. Le dijeron, no necesitamos otro látigo aquí, Moisés. Gracias, no nos llames, nosotros te llamamos. No te queremos por aquí. Moisés quería ser un portador de la justicia y los hebreos lo vieron como un agente de la injusticia. Mataste a un egipcio, no hagas lo mismo con nosotros. ¿Cuál fue el resultado del plan de Moisés? El fracaso. Y ahora quiero contestarle la pregunta que le hice al principio. ¿Por qué fracasan sus planes? Porque estamos fuera del plan de Dios. Todo lo que usted ha planeado en su vida, probablemente ahora usted lo ve y dice, yo no he logrado nada. Yo quería hacer esto y ahora tengo esto. Estaba fuera del plan de Dios. Yo les he hablado en otro momento que mi plan no era ser un pastor. Yo sabía que Dios me había llamado al ministerio, pero yo no quería ser un pastor. Y yo estaba enfilando todos mis cañones a una vida distinta, pero todos los planes fracasaron. Yo quería tener un gran trabajo en el Banco Central y no lo logré. Pero Dios tenía otro plan y el plan de Dios siempre es mejor que el plan de los hombres. Nuestros planes como hombres fracasan, los planes del mundo fracasan. ¿Saben por qué? Porque se apoyan en nuestra propia prudencia. Probablemente usted está actuando no por lo que Dios le ha dicho, sino por lo que usted entiende y quiere hacer. Usted está actuando con los métodos del mundo, no con la voluntad de Dios, y por eso sus planes han fracasado. Por eso han fracasado. Probablemente usted está haciendo también lo que Dios no le ha dicho que haga. Y si usted está haciendo lo que Dios no le ha dicho que haga, usted está usurpando un lugar que no le corresponde. Usted no está donde debería estar y por eso sus planes han fracasado. ¿Qué nos dice este capítulo 2, versículo 14? Que Moisés se llenó de miedo. Cuando Dios nos manda a actuar, lo primero que nos dice es, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero como Moisés no tenía la autoridad de Dios, se llenó de temor. Lo que iba a lograr con los hebreos se revirtió en su contra y tuvo que salir huyendo, porque los egipcios entonces lo buscaban para matarlo. Cuando actuamos fuera del plan de Dios, y diversas para nuestra vida. Por lo cual, mi hermano, si usted en este momento considera que sus planes han fracasado,
que todas las cosas que ha intentado no le han dado resultado, que usted está metido en un círculo vicioso del cual no puede salir y no logra las cosas que usted entiende que debe lograr, revise su vida, porque pudiéramos estar seguros por lo que vemos en la palabra de Dios que usted está actuando fuera de Dios para usted. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y toda nuestra vida tiene que ser planificada de acuerdo al plan de Dios. Tenemos que saber algunas cosas. Nunca vamos a lograr los planes de Dios por medio de nuestras capacidades. Así que comienza a desmontar eso. Comienza a desmontar su orgullo por lo que usted ha aprendido y ponga todo lo que usted sabe a los pies de Dios. Y Dios le va a mostrar para qué Él ha permitido que usted tenga toda esa experiencia y de qué manera eso va a aportar en su plan. Habilidades, los talentos, la experiencia que usted ha ganado en su vida es importante delante de Dios. Pero es importante cuando estamos bajo el plan de Dios y actuando bajo la dirección de su voluntad. Aproveche todo lo que usted ha aprendido y úselo para que Dios sea glorificado. Moisés tuvo una gran educación y eso luego él lo usó para glorificar a Dios en todo lo que Dios le había mandado hacer. No actúe en su propia prudencia. Aunque usted no vea a nadie, alguien lo está mirando. No se apoye en su juicio. Tenemos que entender que nosotros no somos los que más sabemos. Nosotros no somos los que más sabemos. Siempre hay alguien que sabe más que nosotros, de cualquier área. No actúe en su propia prudencia. Cuando usted vaya a hacer algo y tenga que hacer como Moisés, mirar para todas partes a ver si alguien lo está mirando, reaccione. Está haciendo algo malo y va a hacer algo fuera del plan de Dios. El plan de Dios no causa temor. El plan de Dios nos llena de seguridad. Y vamos a actuar porque actuamos bajo la autoridad de aquel que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Pero algo más, mi hermano, también no actúe nunca mal por mal. No haga de la violencia un estándar en su vida. Eso no cabe dentro del plan de Dios. La violencia lo lleva a fracasar. Usted fracasa en su trabajo porque usted es violento. Usted fracasa en la crianza porque usted es violento. Usted fracasa con los demás hermanos porque usted es violento y no se da cuenta que está maltratando a los demás. Y a veces se da cuenta y lo sigue haciendo. La violencia nunca será parte del plan de Dios. Lo que el Señor dice es, vence el mal con el bien. Ama a tu enemigo. Ora por ellos. Si te piden que lleve una carga, llévala al doble. Si te dicen que camina 1 kilómetro, camina 2. Si te piden la túnica, también vence el mal con el bien. Nunca ocupes un lugar que Dios no te ha dado. Nunca lo hagas. Cuando usurpas el lugar que Dios no te ha dado, estás destinado a fracasar. Nunca lo vas a conseguir. Nunca. Porque ese no es el diseño de Dios. No lo hagas en ninguna institución. No lo hagas. No lo hagas en tu familia. Respeta el lugar que Dios te ha dado porque ese es el plan de Dios para ti. Si tú eres el padre, eres el padre. No cojas el lugar del hijo. Pero si tú eres el hijo, no quieras coger el lugar del padre. La esposa no debe tomar el lugar del esposo, ni el esposo el lugar de la esposa. Ese no es el lugar que te corresponde. El plan de Dios se desarrolla en el lugar y en las funciones que Él te ha dado. Entonces no usurpes otro lugar. No lo hagas en la iglesia. Tampoco. Por sencillo que sea el lugar donde tú estés, nunca usurpes un lugar que no te pertenece. A que Dios desechara al rey Saúl, usurpó el lugar del profeta Samuel. Solamente el pensamiento de Satanás, como dice el libro de Isaías, de querer ser igual que Dios, de tomar el lugar de Dios y de hacer lo que Dios hace, le costó ser enviado fuera del cielo
por la eternidad. En la iglesia eso causa el fracaso también. Cuando una persona ocupa el lugar que Dios ha preparado para sus siervos, vamos a tener fracaso en la iglesia. Cuando una persona toma un lugar al cual no ha sido llamado, eso no va a prosperar porque ese no es el plan de Dios. Dios tiene un plan, mis hermanos, y su plan siempre es mejor. Y ningún plan se puede interponer en el plan de Dios. Faraón con su plan violento fracasó. José, con un buen plan, pero con un mal fundamento, también fracasó, porque el plan de Dios permanece eternamente y para siempre. ¿Qué quiere Dios con cada uno de nosotros? Que sepamos que Él tiene un plan. Que sepamos que el plan de Él para nuestra vida siempre es y será mejor que nuestro plan y que el plan del mundo. Dios quiere que nosotros vengamos a Él, rindamos nuestra vida hasta entender qué tú quieres conmigo y entonces comencemos a caminar en su plan. Analice diariamente su vida y deje a un lado las cosas que no se corresponden con lo que Dios quiere. Analice diariamente su vida. Pídale al Señor que le ayude a aferrarse a la voluntad de Él. Analice diariamente su vida y dígale al Señor, ayúdame a entender lo que tú tienes para mí, a obrar en lo que tú tienes para mí y a someterme sin ningún tipo de reparo a lo que tú tienes para mí. Y su vida va a ser diferente. Su familia va a ser diferente. Y todo lo que los rodea, funcionando en el perfecto plan de Dios, será diferente. Pero quiero decirle algo más para concluir. Si usted entiende que ha fracasado, aún el fracaso es una oportunidad de Dios para usted. Moisés fracasó y con las consecuencias de su fracaso, Dios lo preparó para entonces desarrollar y llevar su gran plan hasta la victoria. Cada fracaso de su vida es una oportunidad que Dios le da para que usted emprenda el plan con una visión diferente. Así que si usted ha fracasado, y pídale que lo ayude a revertir ese fracaso en acciones que le traigan la gloria y la honra solo a Él. Padre, gracias por tu misericordia y gracias por tu plan. Gracias por permitirnos estar en el lugar donde estamos, porque desde ahí tú vas a mover nuestra vida a lo que tú has preparado para nosotros. Llévanos a conocer tu plan. Llévanos, Señor, a honrarte. Llévanos a revertir nuestro fracaso en el éxito de tu voluntad. Te damos gracias aún por ello. Llévanos a entender tu palabra y a ver lo que debemos diariamente hacer en nuestra vida. Por tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Pongámonos una vez más de pie. Vamos a terminar nuestro servicio respondiendo en adoración al Señor. Ante
solamente a un Dios como tú, Señor, nosotros adoramos. Señor, gracias por permitirnos, Señor, venir a tu casa, alabarte, Señor, recibir tu palabra. Concédenos, Señor, poder aplicarla a nuestras vidas y poder reflejar, Señor, el Evangelio a Cristo, Señor, en nuestro día a día. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Amén. Mis hermanos, estamos despedidos. Que Dios les bendiga.